En este tutorial se explicará un segundo ejercicio de aplicación de la ley de Charles-Gay-Lussac. Recordemos que esta ley dice que a presión constante, el volumen de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta o grados Kelvin. En estas tarjetas aparecen enlaces de los tutoriales sobre las propiedades de los gases, la ley de Boyle y Mariotte, también la ley de Charles-Gay-Lussac y algunos ejercicios de aplicación. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Con el siguiente ejemplo, expliquemos la ley de Charles-Gay-Lussac. Se tiene una misma cantidad de gas en donde en el primer caso la temperatura es menor con respecto a la temperatura 2. Se aprecia que el volumen 1 también es menor con respecto al volumen 2. De acuerdo a la ley de Charles-Gay-Lussac, cuando la temperatura aumenta, el volumen también debe aumentar, porque su relación es directamente proporcional. O sea que a las dos variables les sucede lo mismo. En el caso de que la temperatura disminuyera, el volumen también disminuiría. Esta es la fórmula general en donde se relacionan el volumen y la temperatura. Expliquemos el siguiente ejercicio, el cual dice: el aire que contiene un globo aerostático antes de calentarlo ocupa un volumen de 1.2 por 10 a la 6 litros y posee una temperatura de 65 grados centígrados. ¿Cuál será su nueva temperatura en grados centígrados cuando su volumen es de 1739.65 metros cúbicos? Colocamos primero los datos que nos dieron en el ejercicio. Aquí está el volumen y temperatura 1. La masa y la presión son constantes. Aquí el volumen sub 2 y nos están pidiendo la temperatura 2 en grados centígrados. La primera parte del procedimiento es convertir estos litros a metros cúbicos. Para ello tenemos en cuenta esta equivalencia que dice que un metro cúbico es igual a 10 a la 3 decímetros cúbicos, o sea también igual a 10 a la 3 litros. Los 1.2 por 10 a la 6 litros los multiplicamos por un factor de conversión constituido por la división entre las unidades de metros cúbicos y litros. Estos litros se colocan en el denominador para que puedan ser eliminados con estos litros que se van a convertir. Y se sabe que un metro cúbico es equivalente a 10 a la 3 litros. Se realiza esta operación y se obtiene como resultado que 1.2 por 10 a la 6 litros son iguales a 1200 metros cúbicos. Tenemos aquí el volumen en las mismas unidades, o sea, metros cúbicos. La segunda parte del procedimiento es convertir los grados centígrados a grados Kelvin, o sea, escala absoluta. Para ello se les suman 273, dando que 65 grados centígrados son iguales a 338 grados Kelvin. La tercera parte del procedimiento es aplicar la fórmula de la ley de Charles. Como nos piden temperatura 2, la despejamos y este volumen 1 pasa a dividir, quedando que la temperatura 2 es igual al producto del volumen 2 por la temperatura 1 dividida por el volumen 1. Se colocan los datos que nos dieron en el problema, se realizan las operaciones y se obtiene que la temperatura sub 2 es igual a 490 grados Kelvin. Pero como la temperatura la están pidiendo en grados centígrados, estos grados Kelvin se convierten a grados centígrados. Para ello se le restan 273. Obteniendo una temperatura de 217 grados centígrados. Aquí aparece en grados Kelvin y aquí en grados centígrados. Se aprecia en este ejercicio que se cumple la ley de Charles, o sea, relación directa, porque el volumen aumenta y también la temperatura aumenta. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.